¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Espero que estén comenzando una hermosa semana. Este es un videíto para actualizar el presente de la Zanela, dado que, bueno, algunos amigos fanáticos de la Zanela RX 150, no de esta, en líneas generales de la Zanela, me preguntan cómo anda, cómo está. Y bueno, quería esperar a los 4000 kilómetros reales para hacer el videíto. Pero bueno, y nada, se dieron las oportunidades para hacerlo ahora, dado que bueno, hay lugar para estacionarla y poder filmar tranquilo. Quería hacerlo, como dije, cuando llegue a los 4000 kilómetros, pero bueno, quizás es como hacerle el cumpleaños anticipado, ¿no? Y eso nunca es bueno porque puede pasar cualquier cosa en esos 45 kilómetros que por ahí le faltan para llegar. Anda muy bien, dentro de todo, anda bien. Han ido cambiando algunas situaciones. Bueno, por ejemplo, en la rueda de atrás se me han cortado 3 rayos con un uso normal, nada de maltratar la moto, o sea, llevándola bien. Sí, sí, amigo Miguel, sí, amigo Dalton, me faltan los espejos, los tengo que poner. Lo que pasa que, bueno, el primer periodo de la moto vibraba mucho y se aflojaban. Tenía que estar en los semáforos apretándola y era verdaderamente incómodo. Así que bueno, lo saqué, pero reconozco al amigo Miguel, al amigo Dalton, que la mayoría de los accidentes son cuando uno se distrae de mirar para adelante como para mirar por encima del hombro para atrás. Bueno, como les dije, en líneas generales la parte de mecánica anda muy bien, muy bien. Son 4000 kilómetros, o sea que la moto está nueva, pero bueno, la historia de cómo la adquirí, de cómo es modelo 2008 y tiene ese kilometraje real, también está en el canal. No los quiero aburrir contando esa historia nuevamente. Simplemente, bueno, quería hacerles el presente de la RX. El presente se podría decir, Tano, que está cargada con una valijota de herramientas y sucia. Sí, sí, pero porque es una moto que yo me encariñé mucho y la utilizo para ir todos los días a los distintos domicilios, venir a los talleres. De hecho, bueno, ahora como hay lugar acá en La Ponderosa, la pude meter y filmar tranquilo este video, ¿no? Como les iba contando, algunas cachas se han aflojado un poquito. Por ejemplo, esta, que se cortó una traba, pero bueno, tengo que ingeniármelas y hacerle un ganchito ahí, no es nada grave. Apareció la presencia de óxido en alguna de las piezas, que también tendría que ver cómo solucionar ese tema. De todas maneras, la idea mía es cortar acá la palanca de cambio, dado que simplemente la uso así y así, no es que piso ahí para volver el cambio para atrás. Después, bueno, tiene un ruido a cazoleta, no encuentro manera de sacárselo. O sea, sí encuentro manera, pero no me parece justificado para una moto de 4000 kilómetros. Entonces de vez en cuando se siente como un golpecito a cazoleta. Ya le di el tiraje correspondiente, la lubriqué, la engrasé, hice todo lo correspondiente a que esté bien. Después, bueno, tiene un poco de juego en los rayos de la rueda de adelante, cosa que cuando uno anda a velocidad, esta es una moto que da 117 kilómetros reales y quizás un poquito más, depende del viento, pero por la compresión que tiene el motor, no por nada en particular. Yo lo que hice fue cambiarle la relación, ponerle una relación distinta como para no romper la tercera, dado que en las dos anteriores que tuve el factor común es que se me rompía la tercera. Entonces, bueno, pero ya eran motos con otros kilómetros, ¿no? Esta se podría decir que la tengo de 0 kilómetros. En los días de verano que ha quedado al sol, se me han caído las insignias de los dos lados, se derritieron y se cayeron. No que se derritieron las letras, sino que
el pegamento se aflojó y se cayó. Es plástico, obviamente, no es metal. Yo siempre digo lo mismo, lo sigo sosteniendo. Si Don Juan Zanella o Santiago Zanella hubiesen visto lo que hicieron con su nombre, creo que se hubiesen muerto de nuevo. Pero bueno, no es una moto que ande mal, digamos que por la época es una genérica china, pero de las buenas, dado que hay 3 o 4 categorías de motos genéricas chinas, ¿no? Esta hoy particularmente tiene un chillido en las cintas de freno, en las traseras, adelante viene con disco, que es bastante útil al momento de frenar y necesitar que frene verdaderamente. Esto que ven acá, en 4000 kilómetros, es lo que se hizo de subir y bajar la horquilla. O sea, cuando uno frena, baja la horquilla, esto trabaja para atrás y generó ese desgaste en el guardabarro, ¿no? Acá tenemos una limadura, no me caí, no pasó nada, simplemente la patada original al bajarla tocaba. Entonces le tuve que poner esta de la Gilera 200, yo la compré como para Gilera 200 porque había probado la de la IL 200 y pasaba lejos del escape. Quiero aclarar que esto está todo ajustado, ya me di a la tarea de con un par de tubos, un par de llaves, comenzar a apretar todo, porque verdaderamente los primeros 1500 kilómetros se desarmaba. Entonces, bueno, nada, quedó. Como les iba diciendo, tiene un chillido en las cintas de freno que a veces, cuando se da la oportunidad, piso el freno y la hago andar en primera haciendo fuerza como para que levante temperatura la llanta, la campana, y bueno, se vaya ese chillido espantoso, ¿no? Pero en líneas generales es una buena motito. Tengo que poner los espejos nuevamente. Y el presente de la Zanella es este. 3.958 kilómetros. Tiene muchísima vida por delante todavía, por suerte. Está cargada con la caja de herramientas de plomería. Estuve haciendo un service en una presurizadora. Un dato curioso, una noche estaba volviendo de un trabajo y a las 2 cuadras de salir del domicilio se paró, le di arranque, bueno, uno ya conoce cómo es la mecánica. Bueno, la dejé sin intentar más hasta que, pensando que podía estar ahogada, se desahogue. Esperé unos 10 minutos sentado ahí, encima amenazaba una tormenta importante. Le volví a dar arranque, no arrancó, bueno, se gastó la batería. Comencé a darle arranque a pedal, comencé a darle a la patada. Arrancó, acelerada a fondo, daba 1300 vueltas, 1400 vueltas. La paré, se paró. Bueno, tuve que volver al taller caminando con la moto. Me di a la tarea de desarmarla, medir cada uno de los componentes, medir CDI, bobina, todo. Si entraba corriente, si salía corriente, la bujía, ya hasta incluso saqué y revisé el carburador. Cuando la falla es tan drástica, lo único que puede estar pasando en un carburador es que esté trabado el punzuar, no esté ingresando nafta. Estaba todo perfecto, estaba la cuba llena. Bueno, nada, la batería estaba gastada completamente. Esta es una historia real, no crean que me volví místico ni nada, simplemente es lo que me pasó. La batería la agoté dándole, verifiqué, no había corriente, medí todos los componentes, estaban todos en valor, la moto no arrancaba. Bueno, como dije, saqué el carburador, verifiqué que esté ingresando combustible. Sé que no tiene nada que ver una falla con la otra, ¿no? Obviamente, quiero aclarar eso también. Pero bueno, ante la presencia del no arranque, uno ya busca cualquier cosa. Bueno, volví a armar todo, pensando que se había quemado
alguna de las piezas, el CDI, el estator, la bobina, bujía, bueno. Hice las distintas mediciones y como dije, daba todo perfecto. El circuito cerraba perfecto, la llave, o sea, abría y cerraba perfectamente. Incluso acá, sé que esto está mal, pero lo pegué para que no ocurra de que por ahí uno accidentalmente la desactiva, dado que no tengo la costumbre de utilizar eso, el pare, y a veces lo rozaba sin querer y bueno, cuando le daba arranque no arrancaba, 2 pataditas y arrancaba, pero se ahogaba porque la combustión de este motor, esta generación de motores, es muy exacta. Sin acelerar, uno aprieta el botón, arranca, después acelera. Bueno, esa noche quedó sin batería, armada, pero a la espera de ver qué iba a pasar. Créanme que a la mañana siguiente la pongo en contacto, prende la luz verde, aprieto el botón y arrancó. Increíble, increíble. No sé hasta el día de hoy qué pudo haberle pasado, pero bueno, nada. Cosas que por ahí uno, no sé, medí todos los componentes, cada uno por separado, el conjunto en sí mismo, revisé el carburador, la moto no quería arrancar. A la mañana siguiente, la batería pasó a estar cargada, le presioné el botón como hice recién y arrancó. Ahora no arrancó porque la moto está caliente, vengo de lejos y bueno, se evaporó un poquito el combustible, pero ahora la voy a poner en marcha. Lo que pasa es que tengo que dejar de filmar. Ahí los veo de nuevo. Bueno, ahí la tenemos en marcha de nuevo. Así que bueno, gente, este es el presente de la RX. Como dije varias veces, es un motor que empieza a vivir arriba de las 5000 vueltas. Entre 5 y 9 va muy bien, dispara, da la sensación que dispara, pero siempre hay que tener en cuenta el tema de esto. Tiene 3 rayos cortados, sin ningún tipo de maltrato, cuidándola como corresponde. Los auxiliares que les pusimos juntos, ustedes y yo, una vez, la verdad que quedaron, bajo mi punto de vista, muy, muy lindos. La han visto amigos míos muy puristas, de no ponerle nada que no sea lo original. Y créanme que me han dicho que está linda. Así que bueno, les mando un saludo. Espero verlos en otra charlita, en otro videíto. Como digo siempre, acá no hay libretos. Los videos lo hacemos entre ustedes y yo. Y nada, los invito a otra charlita de Siciliano en su taller.